Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo reciben la mañana? Vamos a hablar un poquito hoy de las propiedades de la potencia, ¿verdad? Nuevamente, para aclarar algunas cositas que quizás están en duda, que quizás no se han visto, y la vamos a aclarar hoy, ¿ya? El contenido habla de las propiedades de la potencia. De la potenciación, ¿ya? Como normalmente en las actividades que uno coloca en matemática y en el tema de los conceptos, habíamos que recordar que una potencia, ¿verdad? Está constituida sobre ¿qué? Una base sobre un exponente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Voy a borrar nuevamente aquí. Esto quiere decir que si yo tengo B, ¿verdad? Y tengo A, esto quiere decir que este señor que está acá, lo voy a identificar, se le llama como que la palabra base. Y este señor que está acá se le llama exponente. ¿Estamos claros con eso? ¿Por qué se llama potencia? Recordar que es una sucesión de números que se dan en ella, múltiples de números. Repetir un número constantemente. ¿Y cómo repetir un número constantemente? Es como decir yo, pero multiplicativamente, es como decir yo 8 por 8 por 8 por 8. Esto no quiere decir que voy a multiplicar 4 veces, esto no es lo mismo, ojo, esto no es lo mismo decir que es 4 por 8, no es lo mismo, ¿ya? Porque este resultado, estoy multiplicando 4 unidades por 8, pero aquí estoy multiplicando repetitivamente el número 8. ¿Qué pasa de esto? Cuando nosotros tenemos un número repetitivo, lo transformamos, lo podemos transformar en una potenciación. Y esa potenciación me indica que el número de base se repite 4 veces. Quiere decir que yo debo decir 8 sobre 4. O 8 con exponente de 4. Esto es lo mismo que decir esto. Más no, esto no es lo mismo que esto. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Pregunto, ¿se entiende? Benjamín, ¿se entiende? Ok. Como nadie dice, yo digo que sí. La idea es conocer que la potencia es un número sucesivo, progresivo, del mismo número, de su misma base, que se repite constantemente, con un exponente que me indica él. Vuelvo y repito, si yo digo, me dieron 8 manzanas, me dieron 8 peras, me dieron 8 plátanos, me dieron 8 uvas, para yo no mencionar 8 y 8 y 8 indistintamente, que yo tengo una cierta cantidad de elementos, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Hago una sucesión de ellas. Si yo digo, tengo, no sé, 4 manzanas, no puedo decir más 4, no. No porque estoy multiplicando, es una sucesión múltiple de ellas, una sucesión múltiple. Lo definiría yo como así. Entonces, todo este elemento que tengo yo aquí, lo conocemos como potencia. Ojo con esto, ¿por qué el profesor nos está hablando de esto si ayer explicó? Pero era para que ustedes vieran, recordar nuevamente, cosas que quizás ayer no me preguntaron y hoy quiero que aclaremos, porque la idea es aclarar cosas que ustedes no entiendan en clase para yo podérselas aclarar y ustedes poderlas desarrollar. Dicho esto, que sabemos que tenemos una base, que es cualquier número entero, ¿verdad? Cualquier número entero, y cuando hablo de cualquier número entero puedo hablar sea positivo o sea negativo.
Yo estoy hablando de cualquier número. Y también estoy hablando de un exponente. Puede ser un exponente negativo o puede ser un exponente positivo. ¿Ya? Esto puede ver. En algunas oportunidades nos encontramos que tenemos un exponente racional. Cuando hablo de racional, hablamos de un exponente de fracción. También me puedo encontrar un exponente irracional, ¿ya? Que también lo puedo tener. Pero en el caso de ahorita, de lo que estamos estudiando, no vamos a ir más allá, porque nos vamos a desviar. Pero vamos a trabajar con exponentes negativos y exponentes positivos, y con bases negativas y con bases positivas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que nos vamos a encontrar una serie de elementos. Las propiedades de la potencia normalmente se conocen 8. Serían, yo digo que son más, son aproximadamente 21 propiedades de la potencia. Pero las más conocidas que se estudian, ¿verdad? Son como aproximadamente 8 propiedades actualmente. De ellas desglosan más propiedades. De esas 8, 4 más propiedades, más propiedades y más propiedades. Vamos a estudiar una nuevamente para que ustedes puedan ver. Y así en la próxima clase, o en la otra media hora, aclaremos unas dudas que tenemos en el ejercicio. ¿Ya? Porque yo sé que ayer preguntaron, yo les expliqué, pero también quiero que ustedes practiquen. Ok. La primera propiedad, ¿verdad? Voy a colocar aquí propiedades. Son, la primera me dice que si yo tengo un número elevado a la 0, ¿verdad? Llámese A, vamos a poner A como una variable, una constante de ella. Cualquier número. Yo voy a hablar con letras. Para que ustedes puedan ir definiendo y sepan un poquito de lo que me estoy acercando aquí. Si no se entiende, por favor, pregunten. Yo voy a hablar con letras. Yo digo que A es cualquier número. A es cualquier número elevado a la 0. Eso quiere decir que cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Si el número, vuelvo y repito, es X a la 0, eso me va a dar igual 1. Si yo tengo menos 1 a la 0, eso me va a dar igual 1. Si yo tengo 1000 a la 0, eso me va a dar igual 1. Si yo tengo menos 54 a la 0, eso va a dar igual 1. ¿Se entiende hasta ahí? Ojo con esto. Si yo tengo una letra, llámese X, a la 0, me va a dar siempre 1. Si yo tengo menos 1 a la 0, me va a dar siempre 1. Tengo 1000 a la 0, me va a dar siempre 1. Tengo menos 54 a la 0, me va a dar siempre 1. Indistintamente el número que yo tenga aquí en mi base y mi exponente sea 0, va a ser siempre 1. Esto tiene un porqué. Esto se puede cuestionar. ¿Por qué 1? Ya lo vamos a ver después. Pero quiero que ustedes sepan estas propiedades para que la anoten, ¿ok? La siguiente propiedad, voy a borrar aquí. Voy a borrar. La siguiente propiedad me dice, la número 2, me dice cuando tengo A la 1. Eso quiere decir que es A. Esto quiere decir, recuerda, mi base es A y mi exponente es 1. Esto quiere decir que si yo tengo A la 1, recuerden que este señor me indica el número de base. Y este es el número, el que tengo aquí, esta potencia, este número que está elevado, me indica el número de veces que yo debo de multiplicar mi base. ¿Por cuántas veces debo de multiplicar mi base? Por 1. ¿Por qué por 1? Porque si yo digo A por 1, vamos a borrar aquí, para que no nos equivoquemos. Si yo escribo A por 1, eso va a ser igual a A, ¿verdad? Si yo escribo 12 por 1, eso va a ser igual a 12, ¿cierto?
¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 me va a dar 1. Si yo escribo aquí menos 54, ¿verdad? Por 1, eso va a ser igual a menos 54, porque es el mismo número. ¿Se entiende? Siempre es el mismo número. Si la base es X número, negativa, positiva, o como ustedes lo quieran ver, o vean en el resultado, siempre va a ser multiplicado por 1 y va a ser la misma base. A diferencia que pasa del otro lado de la igualdad sin su exponente. Eso es lo único que pasa. Dicho esto, continuamos. Otra de las propiedades que vimos ayer y que estamos desglosando es la propiedad número 3, o una de las más conocidas. ¿Cuál es la propiedad número 3? Cuando yo digo que tengo a la menos n. ¿Qué quiere decir a la menos n? ¿Qué quiere decir a la menos n? A la menos n es un número negativo. Me está diciendo a la menos n. Es cualquier número. Es cualquier número que yo pueda identificar. Para yo romper esa determinación, ¿verdad? Y demostrar que eso es a la menos 1, yo se lo expliqué ayer. Vamos a explicarlo nuevamente. Esto a la menos 1 me quiere decir que es 1 sobre a la n. Profesor, eso lo explicó usted ayer, sí. ¿Y qué quiere decir esto? Que todo número, si yo tengo, ojo con esto, si yo tengo menos 2 a la menos 2, ¿qué estoy haciendo yo ahí? ¿Qué tengo que hacer yo ahí? A ver, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Tengo menos 2 a la menos 2. Profesor, tiene un exponente negativo. ¿Y cuál debo de aplicar? Esta. Profesor, ¿cómo se aplica? Porque usted tiene dos negros. 1 a menos 2 a las 2. No me cambia este signo, no me va a cambiar, porque lo que estoy es cambiando mi exponente. Mi exponente. ¿Terminé? No terminé, porque yo debo de demostrarlo a él. Este es el resultado. También le demostré a ustedes cómo este señor me daba eso para que llegara a 1 sobre 2. Yo se lo expliqué ayer, ¿se acuerdan? Que le dije, ¿qué número? Este ejercicio es lo mismo que decir que es una fracción de la misma base, ¿verdad? Que cualquier base. O sea, es una fracción tanto para el numerador como el denominador con distintos exponentes, que es otra de las propiedades. Fíjense que a medida que yo voy estudiando una propiedad, me desglosa otra propiedad. Ya después vamos a ver poco a poco cómo se va desglosando nuevamente esto. Ahorita vamos a hablar de estas propiedades, nada más. Y ahorita volvemos a explicar. Ajá. Si yo tengo un número, vuelvo a otro ejemplo. Si yo tengo 4 a la menos 3, ¿qué debo de hacer? 4 a la menos 3 me dice que debo de ser 1 sobre 4 a la 3. ¿Por qué? Porque me hace la inversa de ella para eliminar el signo negativo y poder resolverlo. Me queda 1/4 a la 3. Esto es lo que yo debo aplicar para la propiedad número 3 que estoy aplicando. Ejemplo, voy a explicar, profesor, usted dio a la menos 4. Fíjense, a la menos 4. ¿Qué debo de aplicar yo? Yo debo de aplicar a la menos 4, me dice que es 1 sobre a la 4. Profesor, porque usted puso una letra. Explíquemelo con una letra, mejor. Ok, me voy a la letra. Yo coloco a la menos n. ¿Qué quiere decir eso? Que es 1 sobre a la n. ¿Se entendió? Pregunto, ¿se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, Él me dejó como un poco así como enredado un poquito. ¿Por qué enredado, Benjamín? Para ver, ¿en qué te estoy enredando? Te estoy poniendo ejemplos. Fíjate, esta es la propiedad número 3, que me dice que a la menos n. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un exponente negativo, que fue lo que vimos ayer, Benjamín. ¿Ya? Y la propiedad me dice que si yo tengo esto, debo de ponerlo así. 1 sobre a la n. ¿Qué hago yo? Una inversa para poder eliminar la n. Me voy con un ejemplo numérico.
tengo menos 2, ¿verdad? Base 2 con exponente de menos 2. ¿Qué debo de hacer yo? Hacer del otro lado de la igualdad 1 sobre menos 2 a la 2. ¿Por qué? ¿Qué hice aquí? Eliminé el signo del exponente. El signo del exponente. ¿Se entiende? Me voy con otro ejemplo. Digo que tengo 4 a la 3. Mi base es positiva, a diferencia de la de arriba. Mi base es positiva y mi exponente sigue siendo negativo. ¿Qué debo de hacer? Una inversa. ¿Y esa inversa cómo me dice la propiedad? Que debe ser 1 sobre 4 a la 3. ¿Qué hice con el 3? Le eliminé el signo. ¿Por qué se lo eliminé? Porque hice una inversa. Me voy con un ejemplo con letra y número. Tengo mi base que es A y mi exponente que es 4 menos 4. ¿Qué debo de hacer? Aplicar la propiedad que dice 1 sobre a la 4. ¿Qué hice con el 4 de abajo? Le eliminé nada más el signo. Profesor, usted explicó una propiedad con letra porque me está confundiendo. Me voy con la letra a la n, que es lo mismo que escribí aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser igual a 1 sobre a la n. Eso es todo. No es de confundir. Ahora sí entendí, profesor, gracias. Tenemos que practicar. ¿Ya? Vamos a hablar de otro ejercicio que lo van a encontrar ahí, que ayer ustedes ni me preguntaron. Y yo soy buena gente y les voy a decir. Voy a borrar. Voy a borrar. Ajá. La cuarta propiedad, recuerden que hay muchas propiedades. Yo les estoy diciendo las 8 propiedades que vamos a ir conociendo para poder ir entendiendo, ¿ya? Las más fundamentales. La cuarta propiedad me dice, la cuarta propiedad me dice que si yo tengo la misma base con diferentes exponentes, ¿se entiende? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Me dice que como tengo la misma base, tengo una multiplicación. Fíjense que tengo una multiplicación. A por A, con exponente de M, con exponente de M. ¿Qué debo de hacer? Coloco la misma base y sumo, su exponente. ¿Qué hice yo ahí? Coloqué. Como esta base es igual a esta base, porque esto es A, vuelvo y repito, este es A y este es A por A me va a dar A. O sea, puse A, porque es la misma base. Sus exponentes son distintos, porque M no es igual a N. ¿Verdad que no? ¿Qué debo de hacer ahí? Sumar sus exponentes. Vámonos a un ejemplo numérico. Si yo digo que tengo 4 a la 3 por 4 a la 2, ¿qué debo de hacer ahí? Colocar la misma base, porque son iguales, y sus exponentes, sumarlo. ¿Por qué lo debo de sumar? Porque sus bases son iguales. ¿Qué debo de hacer? Sumar sus exponentes. Y rompo la determinación. Ojo con esto. Yo no puedo decir que 4 a la 3, ¿verdad? Más 5 a la 3, perdón, a la 2, es igual, que yo tengo que multiplicar esto con esto. No. Ya esto es distinto, ya esto es distinto. ¿Qué debo de hacer aquí? Resolver esta potencia y después resolver esta otra potencia y después multiplicarlo. ¿Se entiende? Yo resuelvo esta potencia, después resuelvo esta potencia y lo que me dé de ambos lados lo multiplico. ¿Se entiende? Muchos cometen este otro error. Otra cosa, yo no puedo multiplicar este con este y decir 16. 16 a la 3 más 2. No puedo decir eso porque está malo, es una propiedad. Y después la vamos a demostrar porque está malo. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Se entiende? Entonces, ojo con esto. Si yo tengo una letra que es de misma base, A más por A, ¿qué debo de hacer yo? Colocar la misma base y sumar sus exponentes. Eso es todo. Esa es la cuarta propiedad.
Voy con la quinta propiedad. Anoten ahí, por favor. La quinta propiedad me dice que si tengo A dividido por A, ¿verdad? Que es igual a M por N. ¿Qué quiere decir esto? Aquí cambia otra cosa. Se aplica lo mismo, pero recuerden que es una división. El de arriba es una multiplicación, el de abajo es una división. ¿Qué debo de hacer? Se coloca la misma base y se restan ahora los exponentes. ¿Qué debo de hacer? M menos N. Un ejemplo numérico. Si yo tengo 4, ¿verdad? Entre 4 a la 3 a la menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de colocar la misma base, ¿verdad? La misma base. ¿Y qué voy a hacer ahora? A restar su exponente. Si yo tengo 3 menos 2, entonces ¿cuánto me quedaría ahora? 4 a la 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estoy restando su exponente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Coloco la misma base, resto su exponente, va a ser igual a 4 a la menos 1. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me está entendiendo, por favor? Pregunto. Sí, profe, Seguro, se ya. entiende. Ok, esa es la quinta propiedad. La quinta propiedad. Vamos con una sexta propiedad. Perdón. La sexta propiedad me dice que si yo tengo, ¿verdad? A la N por B a la N. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, ahora cambia todo. ¿Se acuerdan que arriba teníamos la misma base? La misma base, ¿cierto? Pero ahora nos encontramos que tenemos diferentes bases. Tengo A, si no se te aprecia la letra me avisa, muchachos. Voy a escribirlo bien. Este es a la N y B a la N. Fíjense que ahora me cambia la base. La base es distinta porque este es A y este es B. Pero sus exponentes son iguales. ¿Qué voy a hacer yo? Agruparlo y decir que A por B, todo eso a la N. ¿Por qué a la N? Porque son los mismos exponentes. ¿Qué debo de hacer yo ahora? Multiplicar las mismas bases, las agrupo y coloco lo que es N. Como un ejemplo numérico. El ejemplo numérico me dice que yo tengo 4 a la 2 por 3 a la 2. ¿Cierto? ¿Qué me dice el número? ¿Qué estoy diciendo el número? Que mi base son distintas. Este es 4, este es 3. Pero mis exponentes son iguales. ¿Qué debo de hacer yo? Agruparlos. ¿Y cómo lo agrupo? Dentro de un paréntesis diciendo 4 por 3, todo eso a la 2. ¿Lo resolví? Claro que está resuelto. Profe, pero eso falta resolverlo. Claro, adentro vamos a resolverlo, pues. ¿Cuánto me da 4 por 3? Me da 12 elevado a la 2. ¿Y cuánto es 12 elevado a la 2? Es decir, igual que es 12 por 12. Eso es igual a un número. ¿Cuánto es el resultado de 12 por qué 12? 140. Perdón. No, dilo, el resultado. ¿Cuánto es? 144. 144. Gracias, Benjamín. Fíjense algo, perdón. ¿Qué hice yo? Comencemos de cero. Son distintas bases. Este es 4, este es 3. Pero sus exponentes son iguales. ¿Qué hice? Los agrupé en un paréntesis. Voy a multiplicar 4 por 3, 4 por 3. ¿Por qué pongo el mismo exponente? Porque es el mismo para todos. Esto también lo podemos demostrar. Y lo vamos a demostrar. Entonces yo digo 4 por 3 a la 2. Ajá, 4 por 3. ¿Cuánto es 4 por 3? Me dio 12. Todavía esto es a la 2. ¿Cierto? Con exponente de 2. ¿Y qué me quiere decir el exponente? Que debo de multiplicar el número de bases. ¿Y cuántas veces debo de multiplicarla? 2 veces. Una, 2 veces.
Entonces, 12 por 12 me va a dar 144, que fue lo que dijo el compañero. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se está entendiendo hasta aquí, por favor? Pregunto. Sí, profesor, sí se entiende. O sea, por mí sí se entiende, no sé. Los demás, por favor, los demás. Quiero saber los demás. Yo entiendo también, profe. Bueno, vamos a ir por aquí. Voy a hacer el ejemplo. Voy a hacer el ejemplo número 7, la propiedad número 7. Fíjense que ya vamos conociendo un poquito más de esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy con otra propiedad que la acabo de hacer. ¿Qué me dice? Si tengo A dividido por B a la N, ¿Qué quiere decir esto? Que debo de multiplicar, perdón, dividir A entre B, una división, igual a N. Profesor, ¿cómo así? Lo mismo que hicimos con la propiedad de la multiplicación con exponentes iguales, lo vamos a hacer con la división. A diferencia que vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? A y B. Eso es lo que vamos a dividir. Profesor, hágalo con números. Ok, vámonos con números. Si yo tengo 4 a la 2, ¿verdad? Dividido a 2 a la 2, ¿qué quiere decir esto? Que debo de agruparlo y decir que tengo 4 a la 2, entre 2, perdón, a la 2. Terminé, no he terminado. Vamos a hacerlo aquí un poquito aquí abajo. Disculpen que ponga. Yo digo 4 entre 2, ¿cuánto me da? Me da 2 a la 2. ¿Por qué 4 entre 2? Porque si yo divido 4 entre 2 me va a dar 2, ¿cierto? Va a ser 2. ¿Con exponente de qué? De 2, porque no he eliminado el exponente. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el otro paso? Multiplicar el número de base por el número, o sea, multiplicar el número de veces la base por el exponente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto me está indicando el exponente? 2 veces. 2. Sería 2 por 2. Eso iba a ser igual a 4. Ya terminé, ya resolví mi potencia. Ya busqué mi resultado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, me imagino que sí. Sí. Ok. Voy con otra propiedad. Voy a borrar. Voy a borrar aquí para no tenerlo un poquito confundir. Después estos videos lo van a ver ustedes. Ajá. Voy con el último para que se nos acabe casi el tiempo. Voy con la propiedad número 8. La propiedad número 8 me dice que si yo tengo una fracción que se llame A más B sobre N, esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está dentro de ese paréntesis se le va a colocar, se va a repetir nuevamente el número de base, que lo vimos en un ejercicio de la clase pasada, que se lo expliqué a ustedes ayer. Esto es decir lo mismo que tengo A sobre N sobre B sobre N. ¿Se entiende? Si yo tengo todo esto, me quiere decir que N es igual para A y N es igual para B, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo algo así, me encuentro algo así, es igual para este y es igual para este. Esto es lo que estábamos diciendo ayer, la sucesión de cuál era el resultado que me estaba dando en el ejercicio. ¿Se acuerdan, muchachos? Que yo le dije, bueno, vamos a llevarlo a la 3. ¿Qué me quiere decir esto? Me dio 1.18. Se repitió. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 1, ¿verdad? Sobre 4. ¿Qué quiere decir esto? Haga número. Voy a dar un ejemplo más numérico más. Si yo tengo 1 sobre 4, todo eso a la 2. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de repetir constantemente la base. ¿Y cuál es la base? Es una fracción. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces debo de repetirlo? 2 veces. ¿Verdad? Esto se trabaja de esta forma. Yo digo 1/4 por 1/4. ¿Y cómo se multiplican las fracciones? Lineales. Se multiplican las fracciones, se multiplican lineales. ¿Y cómo lineales? Numerador con numerador,
que me da 1. ¿Por qué 1? Porque 1 por 1 me da 1. ¿Y 4 por 4 cuánto me da? 4 por 4 ¿cuánto me da? 16. Me da 16. Pero vamos a hacerlo de esta forma, que el profesor lo está explicando de esta forma. ¿Y qué me está diciendo el profesor de esta forma? Me dice que yo tengo un cuarto, ¿verdad? Un cuarto a la 2 y un 4 a la 2. ¿Por qué? Porque estoy igualando este exponente, lo estoy convirtiendo como este que está aquí. ¿Se entiende lo que se quiere decir? Fíjense, esto es igual a decir esto, 1 a la 2, 4 a la 2, porque es lo mismo. Ahora, ¿qué voy a resolver? ¿Qué quiero resolver? Lo de arriba. ¿Qué voy a resolver lo de arriba? Vamos a hacerlo de forma lineal, pues. Más fácil. ¿Cuántas veces debo de repetir la base 1? 2 veces. ¿Cuántas veces debo de repetir la base 4? 2. 2 veces. Ok, ya la repetí 2 veces. Ahora voy a multiplicar. 1 por 1, 1. ¿Y 4 por 4? ¿Es lo mismo o no es lo mismo que está arriba, muchachos? Sí es lo mismo. Fíjense que se lo hice de esta forma, como está aquí, y se lo hice de esta forma, como está acá. Se demostró que sí se puede realizar. Y por último voy a borrar por aquí, de este lado, que no tengo una pizarra grande. Por último hay una propiedad que me dice, la 9, que me dice, si yo tengo A, disculpen, sé que no tengo marcador y escribo con un marcador rojo. Si yo tengo A sobre B, todo eso a un número negativo. A un número negativo. Profesor, mire lo que está escribiendo usted ahí. Un número negativo. ¿Cómo puedo hacer eso? Sencillo, muchachos. Esto me indica que esto, cuando yo me encuentro otra propiedad así, debo de hacer invertirla. ¿Cómo debo de invertirla? Decir que esto es igual a B sobre A, todo esto a la N. ¿Y qué hice? Invertí, eliminé el signo negativo y lo invertí. Profesor, pero ¿cómo es eso? Explíqueme, porque yo no entiendo eso. Eso está muy largo. Vamos a explicarlo paso a paso para que ustedes vean por qué esto lo invierto a esto. O esto es igual a lo que hablamos al principio y ustedes tienen ejercicio ahí, ya lo vamos a discutir. Si yo digo que esto, si ustedes ven este ejercicio, es parecido a este ejercicio, y fíjense algo, yo les voy a dar un número, un ejemplo numérico. Yo digo que tengo 2 a la menos, no sé, a la menos, denme un número ustedes. Vamos a poner 4 a la menos 2. Y 3 a la menos 2. Fíjense que ya lo convertí. Esto que está aquí lo convertí como estaba aquí a este que está aquí. Y fíjense algo. Cuando hablamos de que teníamos un número negativo que era de la tercera propiedad que vimos ayer, nos convierte en la siguiente fracción. Que este señor que está aquí, miren, lo voy a hacer un poquito más largo. Me queda 1 sobre 4 a la 2. ¿Cierto? Porque lo invertí. Lo invertí. ¿Se acuerdan? Lo invertí. 4 a la 1 sobre la 2. Porque este exponente es negativo. Digo 1 sobre 4 a la 2. ¿Verdad que sí? El de abajo. ¿Por qué el de abajo? ¿Qué voy a hacer con el de abajo? 1 sobre 3 a la 2. Terminé. Revisemos, pues. Ahora, ¿qué voy a aplicar? Una doble C. O extremo con extremo y medio con medio. Profesor, ¿cómo así? Ok. 1 por 3. ¿Me va a dar qué? 3. ¿3 qué? A la 2. ¿Cierto? Porque 1 por 3 me va a dar 3 a la 2. Me voy por acá, para el otro lado. Y digo, 4 por 1 me va a dar 4.
4 ¿qué? A la 2. Lo convertí. De aquí se volvió la inversa de ella. Estoy demostrando que de esto es igual a esto. ¿Se entiende? Esto es igual a decir esto. Fíjense que ya lo hice. Profesor, pero eso no se parece. Ah, pero yo puedo volver, como dije que tengo la misma exponente, ¿verdad? Porque esto era lo mismo que decir esto, ¿verdad? Fíjense, yo convertí un exponente que estaba así, lo convertí así. Ahora yo quiero llevarlo de esta forma a esta forma. ¿Cómo lo convierto? Sencillo, digo 3/4 a la 2. Ahora sí lo puedo demostrar. Ya lo escribí de esta forma para llevarlo a la inversa, para demostrar que esto es esto. Yo demostré que esto es esto, muchachos. Lo demostré. Se lo acabo de demostrar a ustedes ahí. La inversa. Por eso nace esa inversa de que uno tiene que voltear el ejercicio para entenderlo, para romper la determinación negativa. Dicho esto, doy como terminada la clase. Espero se haya podido entender. Nos volvemos a conectar para ver los otros 10 minutos del ejercicio, si hay alguna duda o algo, ¿ok? Por favor, para que aclaremos. No vayan a cortar. ¿Listo? Ya.